Curso bíblico de apologética cristiana, ¿ok? Así que vamos a, vamos a estar ahorita proyectando algunas cosas que van a ser prácticamente lo mismo que les vamos a mandar en su hoja, pero no se las doy ahorita para que no estén entretenidos en eso y pongan atención a la clase, ¿ok? ¿Está bien? Así que vamos a tener la clase número 4 y miren el tema de la clase número 4 es las 6 cosmovisiones que se oponen al cristianismo. ¿Cómo se llama? Las 6 cosmovisiones que se oponen al cristianismo. ¿Ok? Acompáñenme a hacer una oración. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Agradecemos que tú eres bueno con nosotros, Señor. Eres justo, eres verdadero, Señor. Y gracias, Padre. En esta preciosa tarde pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, de cualquier distracción, preocupación, y que podamos aprender, Señor. Porque tenemos esa intención de aprender de tu palabra, Señor. Y todos juntos decimos, amén. ¿Ok? Bueno, hermanos. Vamos a empezar aclarando aquí algo rápido, digo, casi es puro de casa, pero por si alguien no. Nosotros estamos estudiando este curso de apologética. ¿Qué es apologética? En el estudio de la Biblia, apologética significa la defensa de la fe. ¿Ok? Entonces, gracias, hermano. La defensa de la fe, nosotros estamos aprendiendo no por andar agarrándonos a bibliazos con todos, no, sino que lo estamos aprendiendo para saber cómo defender nuestra fe, primeramente con nuestra vida, pero también poder aclararle alguna duda a personas que piensen diferente con todo respeto. ¿Ok? Muy bien, dicho eso, no queremos presumir, no queremos nada de eso, lo único que queremos es aprender, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren aprender? Ok, bueno. Entonces, miren, vamos a empezar diciendo qué es una cosmovisión. Bueno, una cosmovisión es la manera como el mundo mira las cosas, ¿ok? Eso significa que es una cosmovisión, la manera como el mundo, como la gente mira las cosas, ¿ok? Así de sencillo, para no dar otra definición más compleja. Ahora, miren, el modo en que pensamos en cuanto a cómo es Dios y la relación que Dios tiene con el mundo va a determinar, ¿verdad? En gran parte la manera en que nosotros vivimos diariamente, ¿ok? Por ejemplo, las personas que tienen diferentes creencias acerca de Dios, bueno, pues pueden ellos considerar eh, diferente la manera de ver los problemas, por ejemplo, del hambre mundial, de los derechos civiles. ¿Ok? Entonces, tiene mucho que ver la manera como nosotros miramos a Dios, pero también tiene mucho que ver la manera como el mundo mira a Dios. Por eso es muy importante ver esta clase acerca de cómo el mundo mira a Dios para poder entenderlos un poquito más. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la importancia de poder entender cómo otras personas, religiones, creencias eh, piensan acerca de Dios y cuáles son las ideas que ellos tienen, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, a alguien que crea que todo es parte de Dios, como los panteístas, ¿verdad? Que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ellos, los panteístas consideran que todo es parte de Dios. Bueno, entonces ellos dicen que cualquier cosa dolorosa o mala es irreal. Por lo tanto, podría, ¿verdad? Ellos solamente con seminarios de meditación, ¿verdad? Ayudar a las personas, y es lo que ahorita también pasa en este tiempo. En muchos lugares se usa mucho la meditación y muchas cosas porque es la manera como ellos se enfrentan este tipo de situaciones. Una persona que piense que Dios, ¿verdad?, se desarrolla con el progreso del mundo, tal vez se enrole en algunas organizaciones de ayuda, ¿verdad? A países que tienen problemas con hambre y muchas decadencias, ¿verdad? Entonces, haciendo esto, bueno, ellos van a pensar que contribuyen a mejorar a Dios, ¿verdad?
Alguien que tenga fe, ¿verdad? En el Dios de la Biblia, bueno, pues mostrará compasión a quienes estén necesitados y proveerá alimento, ropa y refugio. Entonces, miren, esas personas tienen diferentes maneras de ver el problema, con distintas motivaciones para poder resolverlo, porque tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, es muy importante la manera en que uno entienda y que mire las cosas como Dios actúa, porque de esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una concepción muy diferente a la que las otras personas lo tienen. Entonces, en esta clase vamos a tratar de terminar con las 6 cosmovisiones que se oponen al cristianismo. Y vamos a ver qué es lo que ellos piensan para poder entonces nosotros poder contestarle cuando vengan con este tipo de ideas. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, miren, las 6 cosmovisiones que vamos a ver, ahorita las vamos a poner, ahí están, miren. Número 1 es el ateísmo. ¿Qué viene siendo el ateísmo? Bueno, es aquella persona que dice que Dios, ¿qué? No existe. El deísmo, dicen, lo creen, la manera de ver ellos, dicen que Dios existe, pero en los milagros ellos no creen. El panteísmo, ellos, esta creencia, esta cosmovisión, dicen que todo es Dios. Ahora escuche, se parece, pero no es. Panenteísmo, Dios se desarrolla junto con el mundo. El deísmo finito es que Dios existe, pero es limitado e imperfecto. Y el politeísmo, yo creo que hemos escuchado mucho esta palabra, significa que ellos creen en muchos dioses. ¿Se acuerdan? Egipto, los griegos, los romanos, ¿ok? Ellos creen que existen muchos dioses, ¿ok? Bueno, entonces miren, vamos a ver entonces cada una de estas ideas y los puntos de vista que ellos tienen acerca de Dios, ¿verdad? Del mundo, del mal, de los milagros y todo eso para que nosotros podamos entender un poquito más. Entonces miren, el ateísmo tiene su manera de ver de que pues no, para ellos Dios no existe. Y si no hay Dios, fíjense, ellos dicen, no, pues Dios no existe. Bueno, ¿y qué es lo que pasaría o por qué piensan ellos de esta manera? Porque les conviene. Miren, hay una encuesta que se hizo no hace mucho que dice que el 5% de los norteamericanos no creen en Dios. El 5% del 100 pues es relativamente poco, ¿no? Pero aún así, antes era el 1%, el 2% y ahorita ya está el 5%. Y nada más estamos hablando de Norteamérica. Entonces, ¿qué? Ya está subiendo, se está subiendo. Entonces, ellos no creen que Dios exista, ¿no? Ellos tienen de hecho, hay una película que quizás todos hemos visto que se llama Dios no está muerto. Bueno, esa es una película que refutando esa frase, pero en verdad es una frase de un maestro ateo, de un científico ateo, que Dios está muerto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque su manera de ver las cosas no es que verdaderamente esté muerto, sino que, porque si Dios estuviera muerto, entonces quiere decir que sí, en algún momento, ¿qué? Existió, sino más que nada para de ahí introducir la metodología que este maestro tenía, ¿no? Entonces, miren, no todos piensan igual, no todos los ateos piensan igual que este pensador, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, esa manera de pensar, pues donde no hay un lugar para un creador, bueno, pues no hay un lugar donde pueda haber alguien que gobierne y rija nuestras vidas. O sea, me dicen, no, pues no hay nadie que rija mi vida, entonces ellos piensan de esa manera. Ahora, miren, eh, tenemos que entender la manera de ver ellos. O sea, como ellos no creen en Dios, pues ellos tienen una manera de ver las cosas diferentes a nosotros. Fíjense, hay una religión sin Dios, se oye raro, ¿verdad? Pero hay una religión sin Dios, miren. Dice un artículo por ahí que en 1961 la Corte Suprema de Estados Unidos
dictaminó la existencia de ciertas religiones ateas y citó entre ellas el budismo, Hinayana, el teoísmo y el humanismo secular. He aquí algunas de las creencias del humanismo secular. Y ahorita van a pasar por ahí. Uno, los humanistas religiosos consideran al universo como autoexistente y no creado. Eso nosotros ya lo vimos al principio, que con el principio de la causalidad, que esto es imposible. ¿Se acuerdan? Ya vimos esto, pero nomás de repaso. Entonces, ellos consideran así, que el universo no ha sido creado, que solo existió. Número dos, el humanismo cree que el hombre es parte del universo y que surge o emerge como resultado de un proceso continuo, ¿verdad? No encontramos propósito o providencia divinos para la especie humana. Ninguna deidad nos salvará. Debemos salvarnos a nosotros mismos. Ahora sí que sálvase quien pueda. Afirmamos que los valores morales tienen su origen en la experiencia humana. La ética es autónoma y situacional y no necesita sanción teológica ni ideológica. La educación moral para niños y adultos es una manera importante para desarrollar conciencia y madurez sexual. El individuo debe experimentar una gama completa de libertades civiles en todas las sociedades para realizar la libertad y la dignidad. Esto incluye el derecho individual a morir, ponga atención, ¿hacia dónde va? Con dignidad. ¿A qué le suena eso? La eutanasia y el derecho a suicidarse. Todas son citas de un manifiesto que usted lo puede encontrar ahí, humanista. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué creen los ateos acerca de Dios? Bueno, en serio, hay diferentes clases de ateísmo. No solamente hay uno, hay diferentes clases de ateísmo. Algunos creen, escuchen, fíjense, que Dios existió una vez, pero murió en el cuerpo de Jesucristo. Así, hermano, así como lo estoy diciendo. Otros dicen que es imposible hablar de Dios porque no podemos saber nada de Él. Así que puede muy bien no existir. Otros dicen que ya no se necesita el mito, así lo consideran, de Dios que una vez floreciera entre los hombres. Pero el enfoque clásico sostiene lo más fuerte, que nunca hubo ni habrá Dios en el mundo o más allá de él. Quienes tienen esta manera de ver o como visión, ellos objetan que los argumentos para demostrar la existencia de Dios, que ya hemos hablado de ellos, son defectuosos. Dios, ellos dicen, es sencillamente una creación de la imaginación humana. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué creen los ateos acerca del mundo? ¿Qué creen los ateos acerca del mundo? Miren, muchos creen que el mundo es increado. ¿Qué quiere decir increado? Que nadie ¿qué? Lo creó. Muchos creen que el mundo es increado y eterno. Otros dicen que empezó a existir de la nada y por nada. El mundo se autosostiene y se automantiene. Y nosotros ya vimos con los argumentos que esto es imposible. Pero esto es lo que ellos creen, ¿verdad? Ellos dicen que si todo necesita una causa, entonces uno puede preguntar, ¿qué causó la primera causa? ¿Okay? Así pues proclaman que debió existir una serie, no dicen una serie de causas que se remontan al pasado eterno. Algunos dicen sencillamente que el universo no es causado, sino que está ahí. Y nosotros ya aprendimos acerca de los argumentos de Dios que esto es imposible. O sea, esto que estoy leyendo ahorita es como ellos piensan, pero esto solamente son teorías que ellos han confabulado, pero no es nada sustentable, o sea, no es nada comprobable. Y los argumentos sí son cosas comprobables, las leyes de la física que nosotros hemos hablado son cosas que ya están comprobadas, ¿me entienden? No son cosas al azar como ellos sostienen. Ahora, ¿qué creen los ateos en cuanto al mal? De hecho, en la siguiente clase vamos a hablar mucho más, quién causó el mal y muchas cosas, ¿no?
Pero vamos a darle nada más una repasada. ¿Qué creen los ateos en cuanto al mal? Bueno, ellos afirman, ¿verdad?, la realidad del mal, aunque niegan la existencia de Dios. O sea, ellos sí creen en la maldad, pero niegan la existencia de Dios. Piensan que el mal, escuchen, es una de las principales pruebas de que no hay Dios. Este es uno de los problemas más antiguos y que ellos, sus argumentos que tienen, ¿verdad? Miren, un filósofo ateo se pregunta, ¿qué obligará a un cristiano a admitir que sus creencias son falsas, creyendo aún en la existencia de Dios? A pesar de que el mal continúa presente en el mundo, algunos también alegan que es absurdo creer en Dios, ya que si Él hizo todas las cosas, ¿qué creen? Que como existe el mal, para ellos, para la manera de ver ellos, ¿quién creen que creó el mal? Para la manera de ver de ellos. ¿Quién? Pues como Dios creó todo, dice, entonces Dios creó ¿qué? El mal. Pero nosotros nos vamos a la escritura y aparte podemos comprobar que todo era bueno en gran manera hasta que se halló maldad. O sea, quiero que entiendan que la manera de como nosotros como cristianos vemos las cosas no es que nos lavaron el cerebro, es que hay cosas que están grabadas de miles de años y que todos los autores de la Biblia, y ya están llevando la clase de teología, llegan a un mismo punto. No puede ser que todos estén de acuerdo y que hayan vivido en diferentes épocas, con diferente cultura, con todo, ¿sí me entienden? Es imposible. Por eso todos llegan a una conclusión. En Dios no se originó la maldad. La Escritura dice, y hasta que se halló en ti maldad. ¿A quién? A Lucifer. ¿Ok? Otra cosa es el permiso del mal con el propósito divino de Dios. Ese es otro asunto que ellos nomás no entienden. Pero en el momento que al ateo se le da la oportunidad de hacer el bien en vez del mal, ellos mismos están dando a entender que tienen una conciencia. Ellos jamás permitirían que su hijo lo agarraran a patadas delante de él, porque ellos van a desear a su hijo ¿qué? El bien. Esa misma persona que puede agarrar a patadas a su hijo, esa misma persona también puede hacer otras cosas buenas. Entonces, la manera de ver de ellos dice, miren, esta persona trató mal a mi hijo. Estoy poniendo un ejemplo para que me entiendan. Pero también esta persona ama a sus propios hijos. Entonces, de esa manera, así es Dios. ¿Sí me están entendiendo esto? Existe el bien y existe el mal. La grande diferencia que ellos no logran entender por su manera de ver las cosas es que Dios no se rige bajo la manera del pensamiento humano. Él está apartado totalmente de nosotros, ¿ok? En la santidad. Muy bien, bueno, ahora, ¿qué creen los ateos acerca de los valores? Miren, bueno, pues es bien fácil esto. Si no hay Dios, y si el hombre no es más que un conjunto de sustancias químicas, dicen ellos, no hay razón para creer que algo tenga valor eterno. Los ateos creen que la moral es relativa, es decir, dependiendo de la manera como mira las cosas. Por ejemplo, eh, tú puedes ver una persona y tú puedes codiciar a esa persona y para esa persona no es malo codiciar, pero para el cristiano, para nosotros es malo codiciar porque nuestro Señor Jesucristo no prohibió. Entonces ellos dicen, no, yo qué tiene de malo que contemple un hombre, una mujer, o etcétera, etcétera. Mi manera de ver las cosas es diferente. ¿Sí me están entendiendo? Por eso ellos tienen los valores diferentes. Y todo esto, hermano, viene de muchos años atrás, desde hechos del apóstol Pablo, desde el apóstol Juan. eh, Todo esto nació del gnosticismo, que poco a poco iremos viendo más acerca de esto, ¿verdad? Pero no es algo nuevo, hermanos, eso. Entonces, miren, ellos tienen algunos principios éticos, ¿verdad? Eh, Su manera de ver es totalmente diferente a nosotros, pero ellos solamente se van a portar bien según la manera de ver ellos mientras los resultados de ellos logren sus deseos, ¿ok? Ellos pueden actuar bien mientras sus resultados logren los deseos que ellos tienen, ¿ok? Ahora,
Esto les digo solamente es así un resumen. Ahora, básicamente es la manera, la cosmovisión de cómo ellos ven el mundo. Ahora, ¿qué es lo que cree o qué es lo que piensa el deísmo? El deísmo, ¿ok? Y si Dios hizo el mundo y después lo dejó solo, porque es lo que piensan ellos. Miren, los deístas tienen una manera de ver a Dios muy parecida a la cristiana, por eso a veces se confunden. ¿Cuántos de aquí han visto a un que a veces defiende algunas cosas que es, no me acuerdo del nombre, pero no sé si apellido Danan, ¿es nombre o apellido? Ok, mira, es Manuel Mendoza. Emanuel Danan, si tú lo miras, él va en contra del aborto, del feminismo, etcétera, etcétera. De hecho, hasta hablado con ateos y si tú escuchas ese debate vas a pensar hasta que, pero en algún debate dice, no, 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 yo no soy teísta, yo soy deísta. Yo no creo en el teos, en el Dios abrámico, dice él. Yo creo en deísta, que hubo una mente creadora que hizo todo y te lo explica bien hasta tú, oye, sí, sí, tiene conocimiento, pero él no cree en los milagros. Y él, al no creer en los milagros, pues la salvación, ¿qué es? Es un milagro. El nacimiento de Jesús, ¿qué es? ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender eso, porque si tú miras a un deísta y tú él te puede hablar, no, sí, hubo alguien que creó todo y tú puedes pensar, pero ya cuando tú ves una persona que no cree en los milagros, esa es una creencia deísta. ¿Están entendiendo? Puede creer que hubo un creador de todo, mas no cree que Dios obre milagros. Y ahí es una contrariedad, hermanos, porque miren, ¿cómo es posible creer que alguien hizo algo de la nada? Eso significa que hizo qué? Es un milagro, ¿sí o no? Crear algo de la nada es un milagro. Ellos pueden creer en eso, pero no creen en Jesucristo, no creen en los milagros. Es cuestión de poder dialogar un poquito más con ellos y hacerles ver este punto que yo les estoy diciendo. Claro, hay muchos argumentos que ellos tienen, pero estoy poniendo un ejemplo. El simple hecho ellos de creer que hubo una mente pensante que creó todo, ellos creen en los milagros. ¿No están entendiendo ese punto? Es muy importante entender eso, hermano. ¿Ok? Entonces ellos piensan que muy parecido a nosotros, nada más no creen en los milagros. Ellos creen que Dios hizo el mundo, pero ellos creen que dejó al mundo que trabajara en base a los principios naturales. O sea, que poco a poco todo se fuera dando. ¿Ok? Eh, ellos creen que Dios supervisa, fíjense, no controla, ni está al pendiente. Ellos creen que solamente supervisa la historia humana, pero que no interviene. ¿Se da cuenta? Ellos creen que Dios, no, a ver cómo está bien, pero yo no voy a intervenir, que se la arrastren como puedan. Eso es lo que ellos creen. Pueden comparar a Dios entonces ellos con un relojero que hace un reloj, le da cuerda y después lo deja funcionando. Eso es lo que creen los deístas. ¿Están poniendo atención? Hermano, yo sé que estas clases son un poquito de información, a lo mejor usted quiere cómo convertir no lo va a convertir. ¿Cuántos estudiaron alguna materia, algún curso? ¿Cuántos? Levante la mano aquí. ¿Sí? ¿O puro burro como yo? ¿Sí? ¿Algunos estudiaron o no? Nada, nada. Ok. ¿Qué hicieron para aprender algo? Contéstenme. ¿Eh? Copiar, dice Manuel. No, hombre. ¿Qué hicieron? Estudiar. ¿Qué creen que estamos haciendo? Estas son las bases, hermano. ¿Sí me están poniendo atención? Esto es, miren, cuando yo estudié el AC, yo estoy hablando en lenguas, no, cuando yo estudié el aire acondicionado, hermano, me dormía el profesor. En serio, no, que el proceso de refrigeración, que la molécula, ese que viene por aquí, sale por allá, pero aunque me dormía, yo presté atención. Por eso, hermanos, yo puedo comprender el ciclo de la refrigeración. Yo sé por qué aquí sale aire helado, pero en unos centímetros atrás está ese mismo aire que sale helado, ese mismo ahora gas adentro está hirviendo. ¿Se da cuenta? Si usted no ha estado atrás de una refrigeración, ¿cómo sale el aire? ¿Bien qué? Caliente. Si usted toca un pedazo de un tubo, le va a estar hirviendo. Y si usted toca el refrigerador atrás, si tiene de los que todavía salen, porque hay los que ya están por dentro, va a estar bien caliente. Ese es el ciclo de la refrigeración. A lo que voy es esto, hermano.
que es muy importante poner atención a las clases, porque si usted no conoce lo que piensan las otras creencias acerca de Dios, ¿cómo usted va a poder entenderlos a ellos? ¿Sí me entienden? ¿Me están entendiendo o no? Es muy importante que usted esto, por eso piensa esto, ok, entonces de esta manera yo puedo hablarle. Me están entendiendo? Así que hermanos, duérmanse si ustedes se lo saben, pero si no, ok. Ahora, ¿qué creen los deístas acerca de Dios? Que es muy importante. Ok, casi todo lo que un teísta, o sea, nosotros creemos, excepto los que dije, los milagros. Creen que Dios está más allá del mundo personal, todo bueno, todo amante, todopoderoso y omnisciente. Escuchen, en serio, hasta le oran. No, se porta mejor que Manuel. Ya lo traigo, ya lo traigo. Sin embargo, ellos piensan que nunca interviene en forma especial para ayudar a la humanidad. Es ilógico, hermano, pero es su creencia. ¿Me están entendiendo? Usted y yo ahorita estamos, muerto, muerto, muerto. Pero hermanos, es muy importante entender esto, porque de esa manera usted va a saber cómo poder llegarles a ellos. ¿Me están entendiendo? Ellos le oran, pero no creen. Escuchen, es que yo me río, pero lo digo con respeto. ¿Cómo es posible creer en alguien que no te puede ayudar? ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Cómo es posible, hermano? Bueno, eso creen ellos. Como dijo el apóstol Pablo, hermano, todo esto nos sirve para hablar acerca del Dios no conocido. ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿qué creen los deístas en cuanto al mundo? Bueno, al igual que los teístas, acuérdense que teístas somos nosotros teos, ¿ok? Así nos conocen ellos, así que usted no diga, no, chusma, chusma. No, somos teístas, creemos en teos, en el Dios abrámico, en el que interviene con la humanidad, ¿ok? Porque a veces es un término que usted no lo tiene muy, muy ahí, pero bueno, ok, igual que los deístas piensan que el mundo fue creado por Dios y que podemos saber algo de él con solo ver el mundo. Entiendan, ellos creen esto en la obra de Dios. Okay. Dicen, es la única y sola revelación de Dios. Nos dio conciencia para que podamos entenderlo mediante las cosas que hizo. ¿Verdad que está muy similar? ¿Sí o no? Está muy similar a lo que nosotros pensamos. Ahora, ¿qué creen los deístas respecto al mal? También es importante. Concuerdan que las acciones del hombre son la fuente del mal. La mayoría de ellos reconocen un principio maligno que opera dentro del ser humano. Algunos culpan del mal al uso abusivo o negligente de la razón para regir la vida. Para la mayoría de los deístas, el hombre enfrentará consecuentemente recompensa o juicio después de la muerte. La mayoría, hay unos que no, pero la mayoría. ¿Qué creen los deístas acerca de los valores? Sostienen que todas las leyes morales se basan en la naturaleza. Sin embargo, como la razón es el único medio de conocer las leyes morales, hay desacuerdo entre ellos respecto de cuáles son obligatorias y cuáles son universales. Algunos reconocen el anhelo de la felicidad como el único principio moral que guía sus acciones. O sea, yo mientras sea feliz, ¿okay? Todas las leyes morales específicas, serias, entonces aplicadas en forma diferente de acuerdo a las diversas circunstancias, según lo dicte la razón. Eso piensan ellos. Ahora, es muy importante esto, hermanos. ¿Cómo debemos de responder al deísmo? ¿Cómo debemos de responder, hermanos? Bueno, una vez más, el deísmo es incongruente hasta en su premisa. ¿Se acuerdan que hablamos de las premisas? Hicimos algunas premisas aquí. ¿Se acuerdan o no? ¿Que no se acuerdan, hermano? Bueno, nosotros explicamos en la primera, la segunda clase acerca de las premisas, acerca de los argumentos, de cómo nosotros elaborar una premisa, un argumento, para que mi manera de pensar
esté comprobada, y mientras esa manera de pensar yo la pueda comprobar y nadie pueda demostrar que yo estoy equivocado, es un argumento sostenible y válido. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Hermanos, por el amor de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿no? Yo sabía que no tenía que dar esta materia, Quicho, y te dije. Entonces, bueno, el deísmo es incongruente hasta con su premisa más elemental. Los deístas creen, una vez más, en el milagro más grande de todos. ¿Cuál es el milagro más grande? Para nosotros es la salvación, ok. Pero de una manera fuera del cristianismo, el milagro más grande es la creación, ¿sí o no? Si no hubiera visto creación, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Sí, sí está entendiendo eso? Ese es el milagro más grande de la creación. Pero ellos rechazan lo que consideran, ellos les llaman milagros, ¿qué? Menores. ¿Okay? Si Dios fue suficientemente bueno y poderoso para crear el mundo, entonces, hermanos, ¿no será razonable suponer que puede y podrá cuidarlo también? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Si puede hacer una cosa de la nada, más aún puede hacerlo a partir de algo, ¿sí o no? Como por ejemplo cuando Jesús hizo vino del agua, ya estaba el agua ahí, ¿sí o no? Al contrario de los pensadores del iluminismo del siglo XVII, los científicos de hoy no consideran que las leyes naturales sean universales ni absolutas. Estas leyes describen de alguna manera lo que vemos en la naturaleza, pero no distan de lo que deben de ser. Es decir, en el siglo XVII ellos pensaban de una manera totalmente diferente. ¿Ok? Este es un repaso, le digo, estos son artículos que son muy grandes, hermanos, tenemos que extraerlo porque si no, olvídese. Pero si soy sincero, cada uno de estos pensamientos o razonamientos necesitaríamos 3 clases para poder comprender todo, pero en serio, hermano, ahora sí que para el sapo la pedrada, ¿verdad? Del griego al mexicano. No es necesario atiborrarlos de información que no se les va a quedar, ¿verdad que no, hermanos? ¿O sí? ¿No? Entonces, por eso estamos extrayendo lo más elemental, ¿ok? Ahora, vámonos al panteísmo. El panteísmo, ¿ok? Y si el mundo es Dios, miren, esto más que nada son las religiones orientales, ¿no? El panteísmo, todo esto. Miren, ellos son el asiento del pensamiento panteístico desde hace mucho tiempo. Este pensamiento, filosofía, que está entrando al occidente por medio del movimiento que se le conoce como la nueva era. ¿Okay? De hecho, hay artistas muy famosos que eh, creen en esta religión, si se le puede llamar así, bajo la forma de el yoga, la meditación. Digo, disculpen si ustedes hacen eso para entrar en el espíritu, que todo esté tranquilo, que nadie, hermanos, esto se mete, sí, sí, en serio, ¿eh? Es más, escúcheme, hermanos, y yo se lo digo con mucho respeto. Si usted necesita a fuerzas alabanzas para orar, usted tiene un problema. Con eso se lo digo todo. Porque usted quiere crear un ambiente. No, hermano. Digo, yo oro con alabanzas, sí, o sea, escuchen, pero también oro sin ellas. Ya se lo he platicado, pero a lo mejor algunos que están aquí les voy a decir, había un servidor que una vez yo me asusté, en serio, man. No, no quiero que, no es mi intención que se burlen, en serio se los digo, ¿verdad? Pero digo, no les voy a tapar la boca para que no se rían. Pero fuimos a un retiro de oración, y pues todos orando. Entonces, en la madrugada, hermano, así lo voy a hacer porque así se oía. Alguien empezó a decir, entonces dije, el Bani, ¿cómo se llama este? Ah, no, todavía no existía. ¿Cómo se llama este muchacho que tararea, hombre? ¿Cómo el que traes en el celular? ¿Cómo se llama? Ese del olor de tu perfume. ¿Cómo es que el...? Ay, hermano, ya ves el que lo trae. Bueno, o sea, que nadie se le entiende, pues. ¿Me entienden? Entonces, en la madrugada escuchar eso, pues yo, en serio, hermano, yo me espanté. Pues ya cuando, pero seguí, es un líder de la iglesia. Entonces yo al tiempo me acerqué y le dije, oiga, pero ¿por qué estaba dando esos gemidos? ¿Se lo estaba atacando un oso? ¿Qué está pasando? No, no le dije eso, ¿no? Pero
Me dijo, mira, es que mira, de esa manera yo traigo a la presencia de Dios. Mano, por el amor de Dios. Y ahí me tienen a mí aullando también. Les dije que no se rían. O sea, ¿sí me entienden? Y yo, en serio, hermano, te lo estoy diciendo porque yo, o sea, en serio yo lo sentía. Entonces, hermano, a veces nosotros eh, panteizamos la oración. Te metes a tu cuarto, ¡ey! No, ni un ruido me hagas porque. Y digo, claro, la Biblia dice que estamos solos, entiendo. Pero hermano, la atmósfera no la va a crear el silencio. Es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos ayuda, intercede ¿a qué? A orar. ¿Cuántos han orado en medio del dolor? Levante su mano aquí. ¿Y cómo le hace? Pues si se está quejando. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que está a su alrededor, es lo que está en su interior. ¿Sí me entiende? Entonces tengamos cuidado, hermano, porque a veces, no, es que pon alabanza, brother, porque, no, hermano, a veces adrede aquí no ponemos. En serio, hermano, adrede lo hago, ya para que me odie más. Porque si no hay alabanza, no oran, hermano, y a veces están así, no volteando a ver a qué hora se empieza la favorita de ustedes. No, hermano, nosotros tenemos que orar a Dios porque nosotros creemos que Él existe, ¿sí o no? Porque a veces, hermano, escuchen, ya termino con este punto, o sea, esto. Usted está cantando la alabanza en vez de orar. ¿Sí o también? Entonces, les digo, no está mal, pero necesitamos madurar en esta área para no crear una atmósfera así como de yoga o meditación. ¿Están entendiendo? Ok. Bueno, eh, aunque usted no me lo crea, ahorita, digo, es muy buena la dieta y yo trato de comer lo mejor que puedo, pero hay muchas personas, aún cristianos, que dicen, no, es que yo tengo que comer esto, y cuando yo como de esta manera, yo me siento mejor con Dios. Hermano, tenga cuidado, hermano. No es así. Tenemos que comer con sabiduría, ¿sí o no? Pero eso no tiene nada que ver en nuestra relación con Dios. Si yo me como una hamburguesa, que gracias a Dios, con todo respeto, ya no lo hago, por si usted lo hace, ¿verdad? Si yo me como una hamburguesa y me como un trozo de lechuga, mi relación con Dios es la misma. Otra cosa son las consecuencias de mi alimentación. ¿Me están dando a entender? Pero usted no se debe de sentir, no, es que yo con el taco de lechuga puedo orar mejor. No, hermano, eso es una mentira. Tengamos cuidado, en serio, usted se va a quedar viéndome, pero hay tantas ideas, hermano. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, el panteísmo, hermanos, al estilo Hollywood. Levanten la mano, ¿cuántos han visto la Guerra de las Galaxias? ¿Sí? Bueno, hermanos, la Guerra de las Galaxias enseñan intencionalmente el siguiente mensaje religioso. Dios es una fuerza, lo sabemos porque lo sentimos. La materia es nada, podemos usar la fuerza para liberarnos de la rabia, del miedo y de la agresividad y podemos acceder a la inmortalidad al ser absorbidos por la fuerza. Ese es el mensaje de las guerras de las galaxias. Y esto, en pocas palabras, ¿verdad? Es el panteísmo al estilo Hollywood. Hermano, hay tantas creencias que se han metido hoy a través del cine. Ahí están los cómics. Ahí está Marvel. Todo DC, todo, hermanos, todo eso. Usted ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Hermano, y yo lo digo por mí, hermano, porque yo conozco aquí, lo digo, no tengo que echar mentiras, conozco varios hermanos que son aficionados a eso, por eso no voy a atacarlos directamente, pero me voy a poner yo de mal ejemplo. Hermano, yo vergonzosamente vi las 10 temporadas de Smallville. ¿Cuántas temporadas dije que fueron? 10, 21 capítulos, 20, de 18 a 21 capítulos. Si nosotros los centramos, son 18 capítulos en cada temporada. Si usted le saca cuenta, hermanos, aproximadamente de perdida son unos seguidos, son unas 2 semanas. No fue obviamente así ahorita, ¿no? Eso yo lo había visto y retomé. Entonces, cuando yo lo estaba terminando de ver, eh, porque eso, ¿hace cuántos años salió eso? Como en el 2000, ¿verdad? Más o menos, por ahí. Claro, yo lo había visto hace tiempo, pero Dios habló a mi corazón, hermano. Entonces me dijo, qué bien,
¿Ya lo viste? ¿Qué te aportó a tu vida? Ya le decía, Lana, Alma, no sé qué. ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Cómo? Luisa, que si era pillín, ¿verdad? Bueno, hermanos, no aportó nada. Sí, pasamos tiempo familiar, pero no aportó nada. Escúchame, hermano, te digo, por eso yo estoy poniendo el mal ejemplo, para que tú no te sientas pobrecito, cargar tu cruz. Pero si usted, hermano, está perdiendo el tiempo en algo, tenga cuidado. Trate de invertir el tiempo en algo que sea sustentable para su vida espiritual. Qué triste que mis hijos crezcan sabiendo de que yo soy fan a Clark Kent, ¿verdad? Y que a Cristo lo tengo a un lado. ¿Sí me entienden? Entonces, primero nuestros hijos nos deben conocer como cristianos. ¿Ok? Así que no me venga con la kriptonita, por favor, no sé qué más. Ok, sí me entendieron, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermanos. Entonces, bueno, por medio de la televisión, acuérdense que los medios sociales es la pista para el anticristo. Y ya está ahí, hermano, la pista. Ahí está puesta ya. Ideologías, etcétera, todo lo que está ahorita es un plan diabólico, que en su tiempo vamos a hablar de eso. Eh, por medio entonces de las redes sociales, por medio entonces de la televisión, nos están inyectando una cosmovisión de ver inclusive a la iglesia, al cristianismo de una manera diferente. Levante la mano, ¿cuántos vieron la película de Noé aquí? Ay, hermanos, hombre. Sí la vi, hermano. Mírenla, pues, no se crean. ¿Qué inyectó esa película? Que Noé desobedeció a Dios y se hizo su voluntad y le fue bien. En pocas palabras, eso pasó. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina lo que está proyectando eso a la gente? Ahora hay muchas series, que no voy a mencionar los nombres, donde exaltan mucho a María. Tenga cuidado, casi la ponen como corredentora. Y poco se va a estrenar el primer y el segundo capítulo. Tenga cuidado, porque usted lo mira y como tenemos el anhelo de personificar a Jesús, entonces ay, eso es, pero usted no se ha dado cuenta, hermano, que atrás de eso hay una mente, que tenemos que agarrar lo bueno y desechar lo malo. Yo miré una película que no voy a decir el nombre, que salió hace poquito, y hermano, pues toda la película habló de María y Jesús. Camino a Belén, para que me censuren. ¿Y Jesús? ¿Qué pasó? Bien, gracias. ¿Se da cuenta? Y usted, no, hombre, yo fue. Pero a veces no se da cuenta, hermano, que el autor principal lo hace a un lado. ¿Se da cuenta? Hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Saben? Ya se pusieron tristes. Bueno, ahora, ¿qué creen los panteístas acerca de Dios? ¿Cómo se llamó la clase? Tirándole al cine. ¿Qué creen los panteístas acerca de Dios? Dios es para el panteísta el ser absoluto que une todas las cosas. Algunos dicen que simplemente trasciende la multiplicidad. Es decir, para ellos todo es Dios. Todo es Dios. Otros que se manifiestan en muchas formas y aún otros que afirman que es una fuerza que le da poder a todas las cosas. Sin embargo, todos concuerdan en que no es una persona. Hermano, entienda esto. Hay muchas religiones que ahorita andan con portafolios que no lo dicen tal cual, pero tienen esto muy arraigado. Y a la tercera persona de la Trinidad le llaman fuerza. ¿Ok? Porque todos concuerdan en que no es una persona, sino un ser neutro. También afirman que es tan diferente de todo lo que conocemos que no podemos saber nada sobre él. Entonces, la razón no sirve para entender la verdad, la verdadera realidad. Una escritura, fíjense, hindú dice, el ojo no lo ve,
La lengua no lo expresa, ni la mente lo entiende. Se le conoce como el Braham. Tampoco lo conocemos ni somos capaces de enseñarlo. Es diferente a lo conocido y a lo desconocido. ¿Quién conoce verdaderamente, a su manera de hablar ellos de Dios? Abraham es aquel que se conoce a sí mismo, o sea, el mismo Dios. Más allá de todo, más allá de todo saber, el que piensa que sabe, no sabe. El ignorante piensa que Brahman, bueno, como se pronuncie, es conocible, pero el sabio lo sabe trascendente a todo el pensamiento, conocimiento. Entonces, eh, ellos piensan, en pocas palabras, que todo es Dios, pero que Dios no puede ser conocido por la mente humana. Y todos formamos parte de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen los panteístas en cuanto al mundo? Bueno, ellos al que todo es Dios, ellos dicen que el mundo no fue creado por Dios, sino que emana eternamente de Él. Los teístas dicen que Dios creó de la nada, ¿ok? Pero los panteístas afirman que Él saca el mundo de sí mismo. Por supuesto, algunos panteístas, como la mayoría de los hindúes, dicen que el mundo realmente no existe en absoluto, sino que es una ilusión. ¿Ok? Ahora, eh, ¿qué creen los panteístas sobre el mal? Bueno, aquí también se encuentra ahora sí que el punto central o cardinal de la ciencia cristiana, la cual afirma que la materia y el mal, incluyendo pues, el pecado, la enfermedad y la muerte, son irreales. ¿Ok? Este es el cúmulo de pensamientos del panteísmo. Entonces, si Dios es todo y Dios es bueno, entonces nada malo debe de existir en realidad. Después de todo, si existiera el mal, también sería Dios. Sin embargo, en un nivel superior, Dios está más allá del bien y del mal, que son opuestos lógicos y no pueden existir en absoluto. Pocas palabras, pues si yo hago lo que yo quiero hacer, que sería algo malo, pues no pasa nada, pues es irreal, no existe. ¿Se dan cuenta que tiene consecuencias más fuertes? Es para el pecador es muy importante pensar que lo que él está haciendo pues no le hace porque es su carne la que está eh, pecando y que pues a los deseos hay que complacerlos. ¿Se da cuenta de dónde viene la psicología? Bueno, ahora, ¿qué creen los panteístas respecto a los valores? Okay. Los escritos panteístas están llenos, ¿verdad?, de apelaciones morales al bien y al autosacrificio. Sin embargo, esos conceptos se aplican solamente a los niveles inferiores del desarrollo y logro espiritual. Una vez que el iniciado supera esos niveles, su meta es lograr la unión con Dios y no siente más preocupación por las leyes morales. Ah, qué bonito, ¿verdad? Si va a ver, si va a ser como Dios, también debe de trascender el bien y el mal. La conducta ética en un medio para el desarrollo espiritual, la moralidad no tiene base absoluta. Una vez más, respaldando el primer punto, los valores para ellos son relativos. ¿Ok? En una sola frase. Ahora, lo más importante de todo esto es cómo vamos a responder ante esto, ¿no? Entendiendo esto, conociendo un poquito a ellos, bueno, el panteísmo exige la absoluta devoción de sus seguidores y proporciona una manera de ver o como visión general de toda la realidad. También destaca correctamente el hecho de que no podemos atribuirle a Dios las restricciones de nuestro lenguaje limitado. Sin embargo, la declaración básica del panteísmo lo anula. Entonces, cuando nosotros, les digo, estos son pensamientos que a lo mejor tal cual usted nunca se vaya a encontrar a un panteísta así, que usted lo pueda, aunque están bien escondidos todas estas creencias, ¿verdad? Pero igual que al deísta, al igual que al ateo, aunque podamos conocer esto, hermanos, y podamos
tengamos la manera de cómo poder explicarle. Recordemos que ahora sí que lo más importante de todo es que si nosotros con mayor argumento que podamos tener, se lo presentemos, el velo de sus corazones no ha corrido, solamente se le va a quedar como información. Lo más importante entonces de cualquiera de estos razonamientos o pensamientos es que nosotros verdaderamente estemos capacitados por el Espíritu Santo para poderles dar una palabra que pueda traer vida a sus corazones. Porque miren, ahorita nosotros estamos explicando, estamos en todo esto y estos son argumentos que en serio nos van a servir, pero el argumento más fuerte de todo esto, hermanos, es el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Si usted se llena de conocimiento, se graba todas estas clases, las apunta, guarda sus hojas y nomás anda esperando encontrarse uno, y usted le dice, mira, es que tú crees esto, esto y esto, pero mira, eso es así, 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 allá. Hermanos, si usted no va guiado por el Espíritu Santo, no va a pasar nada más que impresión. Ah, qué bueno que sí sabes, es verdad. Pero ninguna persona, hermanos, que no crea en Dios, se va a tener un nacimiento de nuevo porque usted le muestra el mal si él no alcanza a ver que Dios verdaderamente existe y que vino a morir por sus pecados. ¿Ok? Ahora, miren, la falta del fundamento entonces moral en el panteísmo eh, es completamente insatisfactoria. No solo lo deja a uno sin reglas, ellos lo que dicen, sin guías para actuar, sino que en realidad fomenta o alimenta la crueldad, ¿verdad? En aras de la expansión espiritual. Una persona entonces que no tiene moral va a vivir envuelta en pecado y entre más pecado el pecado nunca se satisface y es mucho más difícil, hermanos, acercarnos a Dios si no tenemos verdaderamente el conocimiento de que estamos en un error. ¿Ok? Ahora, panenteísmo. Y si el mundo es el cuerpo de Dios, o sea, su premisa de él, si el mundo es el cuerpo de Dios. Miren, el panenteísmo es la manera de ver o cosmovisión intermedia entre el panteísmo y el teísmo. O sea, es muy importante ver esto, ¿no? También se le conoce como teología procesal. Y estos nombres, estos artículos, yo los pongo aquí porque usted se va a encontrar ante eh, a- estas frases para que no se les hagan desconocidas, ¿ok? Entonces, ese razonamiento afirma que Dios es al mundo lo que el alma al cuerpo. Como en el teísmo, el mundo necesita a Dios para existir, pero al igual que en el panteísmo, Dios también necesita al mundo para expresarse a sí mismo, o sea, lo que ellos dicen. Así que aunque en un sentido Dios está más allá del mundo, en otro también también es el mundo. En pocas palabras, no es como nosotros vemos las cosas, que Dios no necesita nada de nosotros. Para esta manera de ver las cosas, eh, el mundo le está haciendo un favor a Dios. ¿Están entendiendo? Vamos a ver una gráfica ahí que quiero que vamos a ver estas dos diferencias del panteísmo y el panenteísmo para que vea estas dos diferencias. ¿Ok? Si alcanza, ¿verdad? Que el panteísmo y el panenteísmo, ya no voy a pronunciar las dos mismas para que me vaya siguiendo. El panteísmo dice que Dios es el universo. A viceversa, dice que Dios está en el universo. Dice que Dios no es personal y ellos o los otros piensan que Dios es personal. Por otra parte, dicen que Dios es infinito, pero ellos dicen que Dios es realmente finito, o sea, que tiene un tiempo que no es para siempre, no es por siempre. Acá dicen que Dios es eterno, pero solamente es temporal. ¿Ok? Finito quiere decir que tiene un tiempo, pues que nosotros somos finitos, Dios es infinito. ¿Ok? Lo quería aclarar. Ahora,
Acá dice que Dios es inmutable, que no cambia, que no varía. Entonces, aquí ellos dicen que Dios es realmente mutable, o sea, que varía, se acomoda como estén las cosas. Aquí dice que Dios y las criaturas son idénticos y ellos dicen que Dios y las criaturas no son idénticos. Básicamente esas son las dos diferencias o la manera de que ellos miran las cosas. ¿Okay? Ahora, ¿qué creen los panenteístas acerca de Dios y el mundo? Bueno, ellos dicen que Dios tiene dos polos. Uno primordial, el cual es eterno, inmutable, ideal, que trasciende el mundo y otro consecuente, que es temporal, cambiante, real, idéntico al mundo. La naturaleza primordial de Dios es un polo potencial, lo que Él puede ser, lo que Él puede ser, la consecuente es lo que Él realmente es en el momento. De manera que el mundo no es diferente de Dios, sino que es uno de sus polos. El polo potencial habita el mundo tal como el alma mora en el cuerpo, ahí se materializa, así el mundo es lo que precisamente Dios ha llegado a hacer. En pocas palabras, resumiéndolo en una sola frase, es una manera muy bipolar de ver las cosas. ¿Están entendiendo? Dios se va a moldar a como nosotros queramos verlo y no es así. El Dios de la Biblia no cambia, es inmutable. ¿Ok? Muy bien, ahora voy a saltar otros conceptos para alcanzar a darlos todos al cabo. Vamos a ir a la otra gráfica que está ahí. Quiero que miremos la diferencia del teísmo y del panteísmo. ¿Ok? Una, ahí, no, un poquito más atrás. A ver, ahí tampoco, ¿no? ¿O sí? No, o no la subí, donde dice teísmo y panteísmo, ¿no? A ver, teísmo. Todos volteen a verlo a Daniel para que se ponga más nervioso. Todos, no lo subí, pero bueno, entonces no es muy importante. Quería que miraran las dos diferencias, pero eso se lo mando en la hoja, ¿ok? Ahora, bueno, ¿cómo debemos de responder al panenteísmo? Bueno, el panenteísmo ve a Dios en íntima relación con el mundo, capaz de incorporar a su sistema el pensamiento científico moderno con toda facilidad. Uno debe de plantearse con sencillez cómo empezó a formarse todo el sistema. Algo así como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Sí han oído eso? ¿En la escuela sí se acuerdan de eso o no? ¿Sí? Bueno, acuérdense que lo que ellos piensan de Dios es acerca de dos polos. Bueno, si el polo potencial vino antes que el real, ¿cómo se materializó alguna vez? El polo real no pudo haber venido primero porque no tenía potencial para llegar a ser. Los panteístas dirían que siempre existieron juntos, es lo que ellos dijeran. Pero entonces tenemos que encarar el hecho de que el tiempo no puede retrocederse infinitamente al pasado. Entonces, la única respuesta sería que algo más creó la esfera completa, se precisó un creador tras el proceso, como Maxwell, un hombre, dice lo siguiente, este hombre hizo un dibujo, fíjense, donde había dos manos y haga de cuenta que una mano, las dos manos estaban escribiendo, estaban haciendo un dibujo. Estaban haciendo un dibujo estas dos manos. Entonces, este hombre decía que para que esos dos dibujos salieran, algo tenía que haber creado esas dos manos. ¿Sí? Entonces, nosotros aprendimos o hemos visto en la escuela y nos metieron en ese dilema, que quién fue primero, si el huevo o la gallina, y que te metían y te decían, y si fue el huevo, tuvo que haber sido el huevo, porque de ahí salió la gallina, pero no, nosotros entendimos que primero fue la gallina, que puso ¿qué? El huevo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de contestarle, ¿ok? Bueno, ahora, vámonos al otro punto para alcanzar a terminar. El deísmo finito. Y si Dios no es todopoderoso, esa es su premisa, o lo que ellos creen. Deísmo finito.
Dios no es todopoderoso. ¿Por qué? Porque tiene una limitante para ellos. Bueno, el panenteísmo no es la única manera de ver o condición que sostiene que Dios está sujeto a las limitaciones. El deísmo finito afirma que Dios se parece mucho al Dios cristiano. Sin embargo, no es perfecto. Entonces, ¿verdad que no se parece? Porque el Dios que yo creo y que tú crees es que perfecto, hermano. Dios está limitado en poder y naturaleza, es lo que ellos creen. ¿Okay? Ahora, eh, esta creencia, bueno, es una creencia muy antigua, ¿no? Muy antigua y muchas personas creen lo que aún en esta época, aún en esta época, y me atrevo a decir a veces que dentro de las iglesias cristianas está. Muchas veces pensamos que Dios hizo el milagro de la salvación, que Dios puede hacer eso, pero ¿qué? Pero no se puede encargar de mis problemas. Hermano, nosotros estamos pensando igual. Estamos pensando que es un Dios todopoderoso, pero que en esta área no puede hacer nada. Y entonces Dios no sería todopoderoso, hermano. Dios obrará en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Él tiene el poder. Pero muchas veces nosotros tenemos esta misma manera de ver a Dios, que Dios está limitado en ciertas áreas de nuestra vida y que está sujeto a, depende como yo lo conciba. Así que tengamos mucho cuidado porque a veces, hermanos, traemos un deísta finito en nuestros corazones. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca ya del último, que es el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La creencia de muchos, ¿qué? Dioses. Vamos a ver rápido nomás el politeísmo antiguo, ¿verdad? Miren, ahora sí viene vamos a leer ahorita la otra gráfica, pero vamos a leer aquí, miren. El politeísmo antiguo, ahorita vamos a ver este cuadro que hay, vamos a ver las similitudes, ¿verdad? De los dioses en tres culturas diferentes. Los romanos, bueno, ellos se adaptaron a la mitología griega, ¿verdad? Los dioses noruegos fueron inventados de modo independiente y no equivalen a otros. Y vamos a ver esto, hermano. Miren, no lo voy a repetir todo porque aquí tienen la imagen para ganar tiempo, pero quiero que vean cómo ellos conciben a Dios, a un Dios politeísta, no al Dios único que nosotros creemos. Fíjense, los griegos, ¿cuántos tienen? Los romanos, los mexicanos, no, bueno, todos esos, hermano, no los voy a pronunciar. Ahora, nosotros, si usted conoce su historia, ¿sabía que nosotros somos descendientes de los politeístas? Nuestras raíces son politeístas. ¿Cuántos se acuerdan de la historia, de la cultura y todo eso? ¿Se acuerdan? Nosotros, Dios de todo, Dios del sol, Dios de la luna, etcétera. Entonces, fíjense, yo nomás quiero que vean esto. Nosotros, al estudiar la Biblia, a ver qué se le viene a la mente rápido, no de los romanos, ya me enojé, hermano, no de los romanos, nada, pero ¿cuál es un pueblo cuál fue un pueblo en el Antiguo Testamento que era politeísta? Rápidamente, ¿a quién se le viene? ¿Eh? Los egipcios, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Humilló al maestro aquí. El Egipto, los egipcios, ¿verdad? Ellos tenían muchos dioses, muchos dioses. Entonces, se burlaban, les digo, pues no va a haber una clase de historia, ¿no? Pero se burlaban de aquel pueblo que tenía un solo Dios. Y no, pues sí. Por eso el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ese Dios, de hecho, cuando usted lee la historia y vio las plagas que Dios mandó, cada plaga significaba que Dios destruía un Dios de ellos. Cada una de las plagas representaba que Dios único que nosotros creemos pisoteó a los 10 dioses que ellos tenían. Y bueno, ok, entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, para terminar con este punto,
el politeísmo, vete hasta adelante donde dice politeísmo, y si, a ver, déjame ver si le moví ok, al politeísmo, vamos a, dice, ¿qué creen los politeístas acerca de Dios? Vamos a irnos ahí tienes el recuadro ese, ok. ¿Qué creen los politeístas acerca de Dios? Bueno, los politeístas rechazan la idea de ¿qué? De un solo Dios, que gobierna sobre todas las cosas, y en cambio se enfocan en la multiplicidad y el caos del mundo para demostrar que hay muchos dioses con planes a veces discordantes. Algunos politeístas dicen que los dioses surgen de la naturaleza, otros que fueron una vez hombres. Hermanos, los mormones plantean una regresión infinita de dioses que engendran dioses y ellos creen que algún día llegarán a ser Dios. Entonces, ellos se les llaman, ¿verdad? Todos ellos dicen que son espíritus hijos del Padre Eterno y descendencia de una Madre Eterna, pero sin primera causa de existencia. Entonces, les digo nosotros, para no irnos muy lejos en la Biblia, nosotros mismos, nuestros ancestros, ellos si hacía lluvia, ellos hacían sacrificios. No hacía lluvia, hacían sacrificios. Estaba el sol muy fuerte, hacían sacrificios. No salía el sol, hacían sacrificios. ¿Por qué? Porque no sabían las leyes naturales. Y muchas personas perdieron su vida en eso. Entonces, por eso, hermanos, quiero que entiendan que todos estos pensamientos pues, son diabólicos, ¿me entienden? Satanás va haciendo su plan y llegó a México. Escuchen esto. Después de que fuimos colonizados y todo lo que pasó, como nosotros éramos politeístas, en un lugar donde no había mucha cultura, no había mucha educación, se le presentó le digo así porque así es para México, una diosa. Una diosa que le hicieron una iglesia y que se junta más gente, hermanos, el 12 de noviembre que cualquier otro día, incluyendo el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque Satanás prepara todas las cosas. Ahora, lo digo con respeto, pero estamos hablando aquí, se supone que es una clase donde hay gente, ¿verdad? Que no se va a ofender. Ay, no, es que yo sigo creyendo. Bueno, se supone que no, pero... en lo actual, aunque no, miren, ok, quiero que explicar esto nada más rápido. Un Dios, o sea, las características de un Dios es que todo lo ve, todo lo escucha y puede hacer todo, ¿sí o no? Ok, cuando yo le atribuyo a un hombre que murió, una mujer, hace mucho tiempo, que me puede escuchar, que me puede ver y que me puede ayudar, lo estoy poniendo en una posición como ¿qué? Como Dios. Entonces, aunque yo diga, no, mira, es que es el San Giovanni, el que traigo aquí en la cartera, y yo le rezo a él, en verdad no es una persona menos que Dios. Yo lo estoy convirtiendo en un ¿qué? ¿Por qué? Porque le estoy dando los mismos atributos de Dios. Entonces, quiero que entiendan, hermanos, esta cultura hoy existe en todo el mundo. El politeísmo, aunque se disfrace por la religión general. ¿Sí me están entendiendo? Pero a final de cuentas son dioses. De hecho, estudios más a fondo, miren, por ejemplo, bueno, aquí me miran todos, ¿verdad? Se dice en los estudios que aproximadamente la persona de Juan Diego, aproximadamente medía, creo que 1,40 y tantos, 1,50 y tantos, más o menos. Fíjense, ponga atención en esto. Ahí dicen que no existió. Miren, vamos a ser generosos y vamos a decir que existió. Cuando se encontró, según la manta, pues con la imagen, ¿sabe usted cuánto mide esa manta? A cerca de 3 metros. Ponga atención, cerca de 3 metros. Es imposible que una persona de esa estatura trajera aquí algo de 3 metros.
Porque si esa persona medía unos 50, vamos a ponerle unos 60, pero no era menos. ¿Cuánto puede medir de unos 60 a los pies aproximadamente? Uno, 1,20. O sea, hubo tantas contrariedades, hermano. A lo que quiero dar a entender es que el politeísmo es una estrategia satánica para que tu vida esté llena de dioses y que tú te satisfagas a ti mismo con tu manera de crear a Dios. ¿Están entendiendo? Y eso está hoy en día, hermano. Nosotros nos podemos reír de las religiones que tienen a santos y todo eso, pero en verdad, hermanos, a veces nosotros también tenemos muchos dioses. Cuando tratamos a Dios en nuestra vida de una manera diferente al Dios de la Biblia. Dios es uno, se rige de una sola manera. Pero cuando yo actúo de una manera diferente con el Dios único, estoy inventando otro Dios. ¿Están poniendo atención? Así que cuidemos el politeísta que podemos traer dentro. Amén. Así que, hermanos, las religiones o la religión general que todos conocemos, hermano, esta es una de las raíces que tiene, hermano. Así que usted cree que usted y yo atacándolos, yo le estoy diciendo información a ustedes, usted y yo atacándolos por la del Tepeyac, para que me entiendan. Con eso usted gana un debate, no, hermanos. Estas son legiones de maldad, huestes espirituales, fortalezas que no se van a caer con que usted le diga que no existió. Eso necesita más que una investigación, hermano. Se necesita oración y dependencia de que Dios derribará eso. Pero por último, le tengo una mala noticia. No se va a acabar, hermanos. Entre más tiempo pase, más religiones van a salir, menos de Dios va a existir, menos la manada pequeña que Dios tiene. Cada vez que pase el tiempo, hermanos, muchos vamos a pensar que Dios se tardó. Quizás muchos puedan dudar de que Dios regrese por todo lo que estamos viviendo. Por eso estudiar esta materia, hermanos, nos va a ayudar a defender nuestra fe. Porque yo sé, por medio de la defensa de la fe, como dijo el apóstol Pedro, que no importa, hermanos, no importa lo que va a pasar, las pruebas, en medio de ellas yo tengo que estar gozoso. Entonces, vámonos al final, que es cómo debemos de responder al politeísmo. Miren, la multiplicidad del mundo y sus fuerzas destacadas por el politeísmo son muy reales. Se han desarrollado algunas imágenes y expresiones maravillosas de las luchas humanas contra estas fuerzas. Pese a todo, el politeísmo se afirma en sus propios principios. Si los dioses no son eternos, sino que vienen de la naturaleza, entonces no son trascendentes. ¿Por qué adorar algo que no es trascendente, que no trasciende? Sería mejor adorar a la naturaleza misma que dio nacimiento a los dioses. Sin embargo, eso sería, si nosotros dijéramos eso, panteísmo, ya lo vimos. Una religión politeísta que reconoce la unidad definitiva y trascendente a todos los dioses. En pocas palabras, hermanos, estas 6 maneras de ver o cosmovisiones representan 6 maneras diferentes de considerar la realidad. Para sus adherentes, son un filtro por el cual interpretan todo lo que los rodea, al igual que la persona que usa anteojos con vidrios pintados de rosa, verá todo de color de ¿qué? Pero en verdad no todo es de color de rosa, pero es su manera de ver las cosas. Hermanos, todo lo que vemos está coloreado por la manera como nosotros miramos las cosas, pensamos de ellas. Si nosotros pensamos que Dios es el Dios de la Biblia, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, por ende nos vamos a dirigir de esa manera. Pero si nosotros pensamos que Dios es el Dios, perdón la palabra, pero quiero que me entienda, el Dios alcahuete, ¿saben qué es esa palabra? El Dios
que no importa lo que hagas, que sigas viviendo de esa manera vamos a vivir, hermano. Colgándonos de una gracia abusiva por medio del ser humano y no entendiendo que el Dios de la Biblia es un Dios santo. Por eso la mayoría de lo que vimos aquí considera el mal o la maldad algo irreal. Se está enojando el hermano. Lo considera de esa manera, porque le conviene tener a un Dios o a dioses que no se metan con el mal. ¿Entienden? Pero nosotros, hermano, le damos gracias a Dios que Él vino a intervenir con el mal. Porque gracias a que Él vino a intervenir con el mal, hoy podemos tener la autoridad, la fuerza, el poder de parte de Dios para poder resistir al enemigo. Amén. ¿Aprendimos de esta clase, hermanos? La clase que viene vamos a explicar y nos vamos a adentrar un poco más acerca del mal, de la maldad, cómo fue creada, muchos detalles. Así que, hermanos, no se duerma, esta es historia, son cosas que vamos a ver para llegar a un punto. Más adelante vamos a ver los milagros, etcétera, para ver cómo poder explicar un milagro y cómo tienen una cosmovisión la gente acerca de los milagros. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta noche, Señor, por esta enseñanza, Señor. Yo sé que son muchos datos, que tratamos de quitar demasiados, Padre. Y que quizás, Señor, no se nos quede nada, Señor. Pero yo oro, Señor, que dependiendo del nivel que cada persona está aquí, podamos recibir y retener lo que sea necesario para la etapa que estamos viviendo, Señor. Yo no quiero implementar en cada uno de mis hermanos que pueda entender lo que yo entiendo. A lo mejor ellos entienden más. Lo que sí te ruego, Padre, es que lo que ellos puedan entender, como lo que yo puedo entender, nos sirva para abrazar la fe que nosotros decimos creer y para conocer y entender la fe, perdón, la manera de cómo las otras personas ven la fe que nosotros creemos, para poder de esa manera abordar, Señor, y poder entrar a ese campo minado donde ellos están viviendo, Señor, para poderles dar ese rayo de luz a sus corazones. Pero confiamos y creemos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Pero gracias por las herramientas que hoy nos prestas, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén, hermanos.